de esta miniserie, estamos ya en la mitad. Y esta vez, si usted recuerda, el día miércoles ya hice una introducción al tema y cuáles eran los puntos que íbamos a ver estas 3 predicaciones, porque también me toca el domingo en la tarde. No se preocupe, que de ahí ya está todo arreglado para que no me toque en un mes más, para que ya no se aburra de mi persona. Pero son 3 predicaciones. La primera fue sobre por qué es importante la adoración. ¿Sí? Y podemos resumirla en 4 puntos. En primer lugar, por nuestra naturaleza caída, la adoración a Dios ya no nos resulta tan natural, sino por el contrario es algo que debemos estudiar, que debemos procurar y perseguir. ¿Sí? Ya no es natural en nosotros la adoración al Señor, sino por el contrario lo natural es la idolatría. Como segundo punto también es que hay consecuencias para quienes no lo hacen como Dios lo establece, ya sea consecuencias inmediatas como la palabra lo demuestra, o también consecuencias temporales o consecuencias ya para el día final. Porque recordemos también que el apóstol Pablo escribe a los corintios que no nos engañemos, que ningún avaro va a entrar en el reino de los cielos, y dice otras cosas, dice, o que es idólatra, entrará en el reino de los cielos. Entonces tiene consecuencias no conocer bien la adoración. También recalcamos que por la muerte de Cristo, ahora podemos entrar confiadamente a la presencia del Padre a adorarle. Si uno de los beneficios que trajo Cristo y su muerte en la cruz fue este acceso con confianza al Padre que tenemos en Él. Y por último, pero no menos importante, es que nosotros los que somos salvados por Dios, que somos hijos de Él, somos ahora los sacerdotes encargados de ministrar esta adoración. ¿Cierto? Hablamos que en el Antiguo Testamento solamente era una tribu la encargada de esto que trabajaba en el tabernáculo. Ahora todos nosotros, el pueblo del Señor, dice que somos una nación de sacerdotes. Entonces ahora vamos a pasar al segundo punto, que vamos a hablar de lo que no es adoración. Y para esto vamos a dirigir nuestra atención al libro de Éxodo, al capítulo número 20. Vamos a leer de los versículos 3 al versículo 6, inclusive. Éxodo 20, desde el versículo 3 hasta el 6. ¿Estamos bien con la transmisión? Sí, súper. Entonces leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Le voy a invitar a que así como estamos, oremos al Señor por este consejo de su palabra. Padre santo y eterno, Señor, recién cantábamos que tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuyo es la autoridad, Señor, tuyo es el reino. Todo la verdad, Padre celestial, te pertenece, y en esta hora también entregamos nuestras vidas, Señor, en adoración a ti, para poder recibir el consejo de tu palabra. Rogamos, Señor, que quites de nosotros cualquier idea que nos pueda distraer, Señor, que quites también la dureza a nuestro corazón. Si a alguien le parece duro lo que vamos a conversar, o si alguien es alcanzado por tu palabra, que pueda ser para remedio, Señor, que tu palabra pueda ser ese martillo que rompa la dureza de nuestro corazón, y podamos ser realmente vueltos, Señor, a ti, convertidos a ti, Señor, que si vamos en un camino erróneo, si se nos identifica en nuestra vida hoy algo que no estamos haciendo bien, podamos ser corregidos por el poder de tu palabra, Señor. Danos tu gracia, Señor, tanto a mí para exponer como a nuestros hermanos para escuchar, y a todos para ser edificados en tu palabra. Dependemos completamente de ti, de tu Santo Espíritu, de tu obra, y rogamos estas cosas por Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, pareciera ser que este apartado, en el momento cuando estaba armando todo esto, que era un poco innecesario como hablar de lo que no es la adoración, porque bastaría simplemente con definir lo que es la adoración, y obviamente todo lo que quede fuera de la definición no sería adoración, ¿cierto? Sería mucho simple, o sea,
para definir, por ejemplo, cuando usted construye su casa, usted le basta simplemente con definir cuáles son los límites, ¿cierto?, de lo que usted está haciendo, y evidentemente todo lo que está fuera de esos límites no es su casa. Entonces pareciera un poco innecesario hablar de lo que no es la adoración, pero sí tenemos, de acuerdo a la palabra del Señor, por lo menos dos razones importantes para detenernos en este punto a explicar lo que no es la adoración. En primer lugar, es porque la palabra del Señor lo hace. Porque tenemos muchos ejemplos, muchas evidencias, muchos escritos, mandamientos, vivencias de hombres del Señor que nos dejan en claro ejemplos de lo que no es la adoración. ¿Cierto? Tomamos el día miércoles, por ejemplo, el caso de Nadab y Abiú, lo que a ellos les pasó, y eso quedó registrado en la palabra, y el apóstol Pablo le dice a los corintios que todas estas cosas que pasaron están registradas para nosotros. ¿Sí? Entonces, por eso es importante no solamente definir lo que es la adoración, sino que también definir lo que no es. Y en segundo lugar, es porque a causa de nuestra naturaleza caída, tendemos a tergiversar las cosas. ¿Sí? Se nos puede decir muy claramente lo que la adoración es, pero debido a nuestro corazón caído, fácilmente podemos cambiarlo, podemos tergiversarlo, añadirle una pequeña modificación que a lo mejor a nuestros ojos no tiene mayor importancia, pero sin embargo cambia totalmente lo que es la adoración del Señor y nos hace pecar de idólatras. Y eso pasó en el Antiguo Testamento y hay evidencia de eso. Vemos, por ejemplo, que la ley fue mucho más estricta y específica antes para ellos que vivían de lo que tenemos nosotros hoy día, y sin embargo pecaban de idolatría, pecaban de no estar adorando al Señor como Él mandó. Entonces, ¿cuánto más nosotros que tenemos esta libertad en Cristo, no corremos el peligro también de malentender la libertad y no estar adorando al Señor como Él realmente lo demanda? Por eso, mis hermanos, vamos a ver lo que no es la adoración. Y un punto importante a recalcar antes de entrar de lleno en la materia es que puede ser a lo mejor, puede ser que debido a lo que conversemos en esta mañana usted se encuentre identificado a lo mejor en alguna práctica o no explícitamente, pero sí usted relacione algo de lo que usted hace, por ejemplo, con lo que no corresponde a la adoración. Y es importante destacar que el hecho de que la práctica que usted esté haciendo, sea con intención o no atribuyo mala intención a una práctica, pero quizás por desconocimiento esté haciendo algo que no corresponde a la adoración, el hecho de que no tenga consecuencias negativas inmediatas no significa que lo esté haciendo bien. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy simple, muy burdo, pero lo que acabamos de leer dice: no te harás imagen ni semejanza de ningún ídolo, ¿cierto? De nada en la tierra nos podemos hacer imagen. Pero usted puede, por ejemplo, tener a lo mejor en su casa, y por eso le digo que no es un ejemplo muy simple, a lo mejor una imagen del Señor, una imagen de alguien que piensa que es Dios, por ejemplo, una imagen de Cristo, ¿me entiende algo? Y el hecho de que la palabra diga que eso no es adoración, usted puede decir: pucha, pero yo lo tengo, llevo 20 años conmigo, me ha acompañado, hasta le oro y nunca sucedió nada. No significa de que eso sea correcto. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos evidencias inmediatas, consecuencias inmediatas muchas veces para el pueblo del Señor, porque Dios estaba dejando un remanente. Dios estaba dando a conocer su santidad, Dios estaba dando a conocer su justicia, su misericordia, Dios estaba revelando al pueblo. Entonces ahora nosotros que tenemos el canon completo, ya no participamos de una revelación progresiva, sino que tenemos la palabra del Señor, ya no necesitamos de esas evidencias inmediatas, y gracias al Señor que no las necesitamos porque tenemos su palabra para que nos guíe. ¿Sí? Entonces no quiera usted, por ejemplo, que la tierra se abra y que el Señor se lo trague para aprender que una práctica no es de adoración. Gracias al Señor eso ya no sucede. Entonces, teniendo esto en claro, vamos a entrar ahora de lleno a lo que no es adoración. Entonces, la adoración que nosotros pregonamos y la adoración bíblica es la que define el Señor. Y todo lo que no está dentro de esa definición no es adoración. Sí. Y esa es la prédica de hoy día. No, es que
pareciera ser una definición muy obvia, ¿cierto? Porque básicamente si definimos que una cosa es de una naturaleza, evidentemente cualquier otra cosa que no esté dentro de esa definición no va a ser perteneciente a eso mismo. Si yo digo, por ejemplo, que un auto tiene 4 ruedas, que tiene un motor, tiene cierta cantidad de puertas y se mueve, ¿cierto?, sin que nadie lo empuje, cualquier otra cosa que no esté en esa definición no va a ser un auto, es bastante obvio. Pero ¿a qué me refiero al hacer esta declaración? Es que no hay términos medios entre la adoración bíblica y lo que no es adoración, o sea, la idolatría. No hay puntos medios correctos, no hay, por ejemplo, una pequeña variación que podamos hacerle a la doctrina de esto, lo que es la adoración, sin que caigamos en idolatría. O sea, o estamos adorando al Señor como Él manda y como corresponde, o estamos viviendo en idolatría. Si no hay términos medios, es una línea tan delgada que no es como el muro de Jericó, por ejemplo, que gente podía construir en medio, en el muro, de forma que no vivían ni adentro de Jericó ni afuera, sino que es una línea tan delgada que divide estas dos cosas, divide lo que es la adoración y lo separa diametralmente de lo que no lo es. Y para esto, mis hermanos, vamos a definir lo que no es adoración, y esto la palabra la conocemos muy bien, que es la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Es el culto religioso a aquello que no es Dios o al Dios verdadero, pero de maneras que Él no ha ordenado en su palabra. ¿Sí? Entonces tenemos dos aristas, tenemos dos partes que ver. Tenemos primero que idolatría es no adorar al Dios verdadero o adorarle o tratar de adorarle, pero no como Él demanda, sino que de otra forma diferente. Entonces partamos primero con lo que es esta primera parte de esta adoración idólatra, así le vamos a colocar, que finalmente no es adoración, pero vamos a colocarle ese título, que es adorando lo que no es Dios. Esta es la primera desviación de la adoración y es lo que leímos, por ejemplo, en el versículo 3 ahora de Éxodo 20. Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Solamente uno es el Señor, solamente uno es el soberano sobre todo el universo, sobre todo lo que conocemos, y cualquier desviación de lo que Él es en adoración es idolatría. Ahora, la idolatría, no nos engañemos porque puede parecer, por ejemplo, solamente idolatría adorar grotescamente a otra cosa que no sea Dios. ¿Sí? Por ejemplo, lo que hacen otras religiones, por ejemplo, como el budismo o religiones politeístas que tienen muchos dioses, eso claramente cae dentro de idolatría, pero también podemos estar muy cerca de adorar a Dios, pero al hacerle pequeñas modificaciones también nos hicimos un Dios nuevo, un Dios que finalmente es un ídolo para nosotros. Y esto es fácilmente evidenciable en la gente, en el común de las personas, en el natural, que cree en Dios, pero que no va a una iglesia, no vive como Dios, sino que simplemente cree. Podemos ver de que esa persona se ha inventado un Dios finalmente, porque se inventó un Dios que está de acuerdo con sus prácticas, que está de acuerdo con su vida, que está de acuerdo con lo que piensa, y que incluso si esa persona dice, por ejemplo, oye, pero Dios te ama, probablemente responda, pero claro que me ama, ¿cómo no me va a amar? Si yo vivo bien, yo soy buena persona, no hago el mal, ¿me entiendes? Me equivoco, pero lo compenso, yo soy la buena obra del día. Entonces son personas que se han inventado un Dios. Y eso no está lejos de cada uno de nosotros, el inventarnos un Dios que no sea el de la Biblia. Porque cada vez que atribuimos alguna cualidad, alguna característica, algún hecho a Dios que no esté en su palabra, estamos formando una nueva versión de Él. Y eso es un ídolo. Eso es idolatría. No es necesario que alguien niegue a Dios y a Cristo para ser idólatras, porque la reverencia a Dios y la idolatría son compatibles y mucho más comunes de lo que creemos. Por eso tenemos gente y tenemos evidencia, por ejemplo, de gente que en su peregrinar cristiano, en su vida, no es transformada por el Señor, a pesar de que lleve tantos años en la iglesia, de que participe, de que sea incluso alguien activo,
pero no es transformado porque finalmente el Dios que se hizo llegó a un punto en que quedó cómodo con la imagen de Él. Llega un punto en que esta persona, por ejemplo, por dar un nombre Diofenicio, como para no ofender a nadie, este Diofenicio lo que hizo, finalmente llegó a una estatura espiritual donde dijo, bueno, aquí con Dios yo estoy bien. Puedo haberlo dicho explícitamente o no, pero es lo que la vida manifiesta y finalmente sí es un Dios que ya no le permite seguir avanzando, sino que es un Dios que le dice, estoy cómodo contigo como estás. Y eso, mis hermanos, es idolatría. El Señor nos guarde, el Señor nos dé gracia para estar atentos con esto. Y también algo más común de lo que creemos también que sucede y que también es idolatría, es moldear la imagen de Dios con nuestra vida. Y esto es algo mucho más común entre los cristianos de lo que parece, pero no es la adoración verdadera darle forma a Dios según nuestra experiencia de vida. Sí, esto pongamos un ejemplo. No porque Dios me haya sanado a mí, significa que Dios es un Dios sanador como tal y que lo que va a hacer, si usted lo ve enfermo, Dios lo va a sanar inmediatamente. No significa su experiencia, por ejemplo, de que si a usted le fue bien y usted obtuvo algo material después de que oró al Señor y se lo pidió, no significa que esa sea la regla para todos los demás. Un ejemplo que el otro día conversando con mi suegro, él me lo comentaba, el hermano Juan Carlos, por si alguien no sabe que él es mi suegro. Entre paréntesis me pasó, yo me demoré como 5 años en darme cuenta que la hermana Mónica con la hermana Vivi son hermanas. Y 5 años más en darme cuenta que había una familia aquí, que era un clan, porque prácticamente esta iglesia es una gran familia. Por eso menciono que él es mi suegro, que el hermano Juan Carlos, por si alguien no lo sabe. Él comentaba el otro día, decía, me equivoqué. Y a mí me causaba gozo porque él se dio cuenta de que le dijo a alguien algo que no era real, porque mi suegro, para quienes no saben, él tuvo cáncer el año 2014 y gracias al Señor él fue sanado. Y él conversó con una persona que tenía cáncer y le dijo, oye, pero ¿quién es el Señor? Si el Señor, yo tuve cáncer también. El Señor te puede sanar. Y después decía, no, pues me equivoqué, dijo. Porque no porque me haya sanado a mí, significa que lo va a sanar a Él. Mucho más cercano a nosotros, por ejemplo, el hecho de para mí haber perdido un hijo, no significa que ahora en adelante voy a exhortar de que no hay que orar por los embarazos o por los bebés, porque no sirve. No, sino que fue lo que me tocó vivir a mí con mi esposa. Por eso no significa que sea la experiencia de todos y que Dios sea así. Entonces es un peligro en el que corremos de moldear a Dios con nuestras experiencias. Ahora, distinto es, por ejemplo, que si usted vive una experiencia y esa experiencia Dios le responde de una manera que usted encuentra en la palabra del Señor, eso es distinto, porque ahí Dios actúa conforme Dios es, porque la primera revelación de Él está en su palabra. Si la primera revelación de Él está aquí. Sin embargo, si eso no cae dentro de lo que el Señor ha escrito en su palabra acerca de Él, usted se está haciendo un Dios que no es el Dios de la Biblia. Lamentablemente, nuestros propios pensamientos sobre Dios pueden ser una imagen idolátrica de Él. Y la realidad es que no podemos servir al Señor hasta que conozcamos verdaderamente quién es, hasta tener un concepto correcto de Él. Porque Dios no es solamente misericordia, no es solamente amor, no es solamente justicia, sino que es eso y mucho más que eso. La imagen de Dios es mucho más grande que la que nosotros podamos concebir en nuestra mente. Es mucho más sublime, mucho más alto, mucho más poderoso de lo que nosotros creemos, y es más poderoso de lo que creemos, porque si creyésemos y nos diésemos cuenta de lo realmente poderoso, amoroso y misericordioso que Él es, no tendríamos tantas dificultades para creer en Él en medio de nuestra vida. No tendríamos tanta angustia en nuestra aflicción, no tendríamos tanto pesar, no estaríamos tan preocupados si realmente tuviésemos una imagen correcta de Él. Entonces aún nosotros, imagínense que tenemos una práctica, que venimos, que escuchamos la palabra, o que al menos hacemos como que la escuchamos,
podemos aún estar con una imagen de Dios que no sea la correcta. Y por eso es hermoso que usted venga y esté aquí atento a la palabra, atento a las alabanzas. Ha sido un esfuerzo y algo hermoso que vemos cómo las alabanzas al Señor aún usted puede darse cuenta de la letra, cómo magnificamos su nombre y cómo lo traemos a nuestra vida y tratamos de acercarlo como Él es y adorarle como Él es. Majestuoso su nombre es, poderoso, inigualable, incomparable. Hoy y por siempre reinará. Entonces nosotros, a medida que vayamos conociendo más al Señor, teniendo un concepto correcto de lo que Él es, nuestra adoración se va a acercar más a la que la palabra enseña. Ahora, si pasamos al siguiente punto, porque vimos esto primero, ¿cierto? Que la primera desviación, la primera parte o primer signo de idolatría es no adorar al Dios verdadero, sino que adorar a una imagen distorsionada de Él. La segunda parte que tenemos de la idolatría es que adoremos al Dios verdadero, supongamos que realmente tenemos la imagen de Él y el concepto en nuestra mente, y sin embargo que lo hagamos de otra manera a la que Él ordena. Y un gran escritor, o sea, un gran inglés presbiteriano, escribió: esta es la fuente y el principio de todo error, que los hombres piensen que lo que les complace a ellos, complace a Dios, y que lo que les desagrada a ellos, seguramente le desagrada a Él. El principio de todo error es este: creer rebajar a Dios a nuestra altura, a una altura de criatura prácticamente, y de pensar de que Él se complace con lo que nosotros nos complacemos. Por eso hoy en día, lamentablemente, vemos tantas desviaciones grotescas y cosas burlescas que piensan que ofrecen culto a Dios, que le adoran, y sin embargo no está el nombre de Dios ahí en medio. He visto, mis hermanos, cosas terribles en las redes de otras iglesias. Por ejemplo, una vez vi un video de una iglesia en Centroamérica, no recuerdo en qué parte, pero que un pastor exorcizaba a las mujeres, les sacaba a los demonios con besos con lengua. Y lo hacían en nombre del Señor y estaban ahí, estaba todo el culto, y el video se me decía cómo todas las personas atrás levantando sus manos, adorando, y él ahí. Y esto es porque rebajamos el nombre de Dios. Como no tenemos un concepto correcto de Él, rebajamos también la manera de adorarle. Y prácticamente le ofrecemos finalmente lo que a nosotros se nos ocurre. Porque como es de corazón, como es de buena intención, ¿cómo el Señor lo va a rechazar? Sin embargo, idolatría es también adorar al Señor de una forma distinta a la que Él ordenó. Y esto está patente en el versículo 4, en las primeras palabras de lo que hemos leído, cuando le dice: no te harás. ¿Sí? Otro predicador inglés, puritano, si no me equivoco, del siglo XIX, de apellido Ryle, él decía que este también es un error y esto también es una evidencia que el no te harás está indicando con nuestra invención, con nuestro propio intelecto, con nuestras capacidades, con nuestro cerebro y nuestro corazón. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Y lamentablemente, aún queriendo adorar al Dios verdadero, podemos infringir este mandamiento. Y es un ejemplo que fue lo que le sucedió a los israelitas en Éxodo, en el capítulo 32. Si usted recuerda la escena, Moisés está arriba en el monte, él está con el Señor y queda Aarón abajo, y finalmente el pueblo se empieza como a impacientar por Moisés. ¿Y qué es lo que hace Aarón? Le dice, bueno, les pide todos los aretes, les pide todo el oro que tengan, y les hace un becerro de oro, ¿cierto?, al cual después ellos adoran. Pero fíjese que esta imagen no está adorando un ídolo distinto a Jehová, sino que ellos inventaron otra manera de adorarle, porque el verso lo que dice, en el Éxodo 32, Aarón le dice
Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. No estaba en su mente un Dios distinto al de la Biblia, no estaba en su mente otro Dios que no fuese el Jehová, el que los sacó de Egipto. Sin embargo, pecaron al darle una forma. Y esto pudiese parecer completamente lógico incluso, porque si usted recuerda, antes de que ellos salgan, lo que celebraron fue la Pascua. Es decir, ellos sacrificaron un cordero, pintaron los dinteles de las puertas y esa sangre los protegió de la muerte de los primogénitos. Entonces tiene cierta lógica que lo haya hecho de esta manera, que su intención no haya sido mala, sino que adorar a Jehová, pero no de la manera que Jehová mandó. Y conocemos el resultado, conocemos lo que sucede cuando no se adora, gente muere, mis hermanos. En el Antiguo Testamento, cuando Dios no está de acuerdo con algo para dejar patente que no es lo correcto, Él purifica mediante la mortandad. No es adoración tampoco, mis hermanos, aquella que tiene como centro la experiencia del ser humano. No es adoración la que nos complace a nosotros, la que nos gusta o no nos gusta, porque comúnmente solemos definir la adoración en términos de gusto, de lo que nos gusta o no, sino que la adoración es la que define su palabra y por ende no es nuestra experiencia lo que tiene que ser como el centro de la adoración. Si lo definimos en el gran panorama, por ejemplo, de la relación de Dios con el hombre, Dios entrega a su Hijo, Dios nos da el Evangelio, Dios nos da su gracia, y la respuesta del hombre hacia el Señor es la adoración. Por ende, no puede ser el centro de la experiencia del hombre, sino que el centro es el Señor mismo, y su gloria, su glorificación, la alabanza de su nombre, no nuestra experiencia. No que nosotros nos emocionemos, es perfectamente válido la emoción, el llorar, el clamar a Él, pero debe ser por los motivos correctos. No debe ser emoción por el ambiente, no debe ser emoción porque la alabanza era bonita, porque la cierta progresión de acordes me emocionó, sino que debe ser porque entendemos realmente qué es lo que estamos adorando. Domingos atrás nuestro hermano Bernabé nos mostraba cómo los sentimientos son fácilmente manipulables por las cosas que decimos y por cosas externas como la música, bajar la luz. Entonces podemos llegar a una emoción sin estar en una correcta adoración. La emoción realmente proviene cuando entendemos quién es Dios y cuando entendemos también quiénes somos nosotros delante de Él. Cuando entendemos su justicia y cuando entendemos que Él, siendo el juez justo de toda la tierra, Él quiso ponerse en el banquillo de los acusados y recibió y bebió toda la copa de la ira de Dios que estaba destinada a nosotros. Y aún no solamente muere por nosotros, sino que después resucita y trabaja todos los días en el trono del Señor a su diestra, intercediendo por nosotros. Es fácil para nosotros apuntar a Dios, para la humanidad apuntarle de que Dios es un Dios asesino, de que permite muerte, de que la Biblia... Y lo acusamos de ser alguien, de que Dios tiene las manos manchadas con la sangre del hombre, cuando es el hombre verdaderamente que tiene manchadas las manos con la sangre de un Dios santo. Entonces, hasta que no entendamos, mis hermanos, estas cosas, cualquier otra emoción que no se derive del entendimiento correcto del Señor es idolatría. No es adoración correcta. Tenemos el sacrificio perfecto del Señor y si no viene de ahí nuestra adoración y la emoción, si no es nuestra mente la que inflama nuestro corazón por conocer su palabra, estamos siendo idólatras delante de Él. Entonces, que el Señor tenga misericordia en esta mañana de nosotros. Y para ir resumiendo ciertas ideas fuerza, la adoración que no es conforme a sus mandamientos es idolátrica porque revela nuestras nociones y conceptos burdos acerca del Señor.
En un momento Josué, cuando se está despidiendo del pueblo, está dando los mandamientos finales y les exhorta que sirvan a Jehová. Y el pueblo responde, sí, nosotros serviremos a Jehová. Pero Josué le responde de vuelta, entonces Josué le dice al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Le está diciendo, miren, yo sé que ustedes quieren, pero así como ustedes vienen, no pueden servir a Jehová. No pueden servirle, porque más adelante el pueblo responde de nuevo y le dice, no, si le serviremos a Jehová. Entonces Josué le dice, entonces saquen de ustedes los ídolos. Echen fuera los altares que tienen de los dioses que eran del otro lado del río, que vuestros padres servían, déjenlos. Porque no podemos servir a Dios y a nuestros ídolos. Y aquí es importante también destacar, mis hermanos, algo que a lo mejor pudiese parecer contradictorio entre lo que conversamos el día miércoles y lo que estamos mencionando ahora. Porque una de las cosas que mencioné el día miércoles era que gracias a Cristo tenemos una entrada abierta al Padre con confianza. Y ahora estamos diciendo, por ejemplo, de que la adoración, que hay que tener cuidado, porque si no la adoramos como a Él le place, el Señor nos agrada. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Podemos adorarle con confianza o no? Y sí, pero hay que ajustar ahí el punto y entender que esa adoración con confianza es en Cristo. Como Él lo hizo, como Él vivió. Cristo es el ejemplo sublime, y lo vamos a ver en la tarde, el ejemplo sublime de adoración. Por ende, podemos entrar en confianza a la presencia del Padre para adorarle, pero estando en Cristo. Y estando en Cristo implica vivir como Él vivió, andar como Él anduvo, ser santo como Él es santo. Eso implica la verdadera adoración. Una adoración idólatra revela el corazón orgulloso y carnal del hombre que no está dispuesto a mantenerse dentro de los límites de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos entrega límites para adorarle, lo veremos en la tarde. Sin embargo, alguien que no se sujeta, que cuestiona, y no tiene un argumento bíblico para cuestionar lo que hablamos, es alguien con un corazón orgulloso e idólatra. Que el Señor nos llene con su gracia. Ahora pareciera ser que después de ver todas estas cosas, de que realmente somos insuficientes. Y la verdad es que lo somos. Somos totalmente insuficientes, somos totalmente pecadores. La depravación nos corrompió hasta tal punto de que no hay obra buena que pueda nacer desde nosotros, sino que toda obra buena que podamos andar fue la que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, pero no debe esta condición llevarnos a no querer adorar al Señor y alejarnos de Él por nuestra naturaleza. Por el contrario, nuestro pecado no es más grande que su gracia. Su gracia es abundantemente mucho más grande, y si hubiésemos pecado, de idólatras, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que nada nos impida, mis hermanos, correr al trono de su gracia para llevar nuestra idolatría y alcanzar gracia para un oportuno socorro. No solamente tenemos el perdón de Cristo a nuestro favor, sino que tenemos familia con Dios porque Él es nuestro Padre. Tenemos a Cristo con su vida, muerte, resurrección e intercesión por nosotros constantemente. Y tenemos al Espíritu Santo que activamente nos guía a toda verdad. Entonces no nos quedemos realmente, si hoy día nos hemos encontrado en idolatría, porque eso nos sucede, y si no nos hemos encontrado y pensamos que no somos idólatras, que el Señor nos muestre que realmente sí lo somos y nos permita corregirlo por el poder de su palabra y por el perdón que tenemos en Cristo. No nos desanimemos por nuestra naturaleza pecaminosa, porque ni aún nosotros mismos, con todo nuestro pecado, fuimos suficientes para lograr que Dios nos dejase de amar. Ni toda su maldad, mi hermano, ni toda su corrupción, ni todo su pecado lo puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos puede separar de su amor, y ese es otro motivo para adorarle y para buscarle a Él en adoración correctamente. Y ahora la pregunta que sigue, ¿cierto?, es ¿cómo le adoramos? De acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a lo que Él demanda, lo que su sacrificio demanda. Lo veremos en la tarde, así que queda cordialmente invitado para el servicio de la tarde. Le invito a que se ponga en pie y oremos al Señor por el consejo de su palabra.
Padre Santo y Eterno, Señor, lo primero que viene a nuestra mente al considerar todas estas cosas es que no somos suficientes. Que nuestra naturaleza, Señor, está perdida, corrompida, que realmente aún podemos pensar con un conocimiento claro de tu palabra, de que estando aquí, Señor, no somos suficientes para adorarte, no somos suficientes por nuestro pecado. Y la verdad es que es así, Señor, más te agradecemos el tener a Cristo, agradecemos el tener ese sacrificio, agradecemos, Señor, que ya no nos acercamos a este monte ardiente, Señor, donde estaban los israelitas al pie, que aún Moisés dijo que estaba temblando y aterrado con miedo, sino que nos hemos acercado a Jesús, al mediador de un nuevo pacto. Y a través de ese pacto maravilloso, de ese sacrificio, tenemos entrada con confianza a tu presencia para adorarte conforme a lo que tú ordenas, Señor. Permítenos, Padre, tener un concepto correcto tuyo. Si nos hemos inventado un Dios que no eres tú, corrige, Señor, nuestro corazón. Corrige la verdad que tenemos, Señor, en nuestro corazón para que sea igual a tu verdad. Corrige los medios por los cuales te adoramos, las maneras, las formas, Señor, para que podamos entender y comprender a través de estos mismos medios de gracia que tú eres el único Dios sublime, alto, omnipotente, omnipresente, omnisciente, Señor. Que nada se escapa a ti, Señor, que nada está fuera de ti, nada está fuera de tu voluntad y de tu gobierno, sino que aún nosotros con nuestra vida son resguardadas por ti, Señor. ¿Cómo no te hemos de adorar? Y cómo no hemos de buscar diligentemente, Señor, cómo debemos adorarte. Gracias, Padre, por el consejo de tu palabra. Rogamos que sea guardada en nuestros corazones y que nos dé vida desde nuestro interior, para que así podamos realmente despojarnos de nuestra idolatría y adorarte como realmente corresponde, Señor. Gracias, Padre, por esta predicación, por esta exhortación. Lo agradecemos por Jesús, nuestro Salvador. Amén.